Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar de la sociedad de responsabilidad limitada. Bueno, quizás, obviamente, como ya es característica de nuestra ley de sociedades, no define a la sociedad de responsabilidad limitada. Podríamos decir que la sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad mix entre las sociedades personales y las sociedades de capital, aunque del eje está situada más cerca de las sociedades de capital que de las sociedades personales. El artículo 146 de la ley 19.550, que bueno, a mis alumnos de ciencias económicas les recomiendo que la tengan a mano a medida que vamos avanzando, que vamos leyendo algunos artículos, especialmente por ejemplo el primer artículo que caracteriza un poco a las sociedades de responsabilidad limitada y que nos marca, bueno, todo el funcionamiento de la sociedad. Y este artículo tiene un paralelo, vamos a hacer un paralelo con la sociedad anónima. ¿Por qué no lo leemos? El artículo es el 146 del que estamos hablando, es el artículo 146 de la 19.550. El capital se divide en cuotas, esta es la primera distinción con la sociedad anónima, que son acciones, y esto no es una distinción menor, lo del capital, porque va a tener que ver con esa posibilidad de transformarse en títulos de crédito. En la anónima y en la SRL no. Por eso capital se divide en cuotas, por eso este es un requisito tipificante. Los socios limitan su responsabilidad a la integración de la que suscriban o adquieran, sin perjuicio de la garantía que se refiere al artículo 150, que ahora lo vamos a ver. Bueno, acá es el primer punto que me gustaría detenerme para analizar un poco esto. Y este análisis también cabe tenerlo en cuenta cuando estudiemos el artículo 163, que es el de sociedad anónima. ¿Qué es una sociedad anónima? ¿Cómo se caracteriza una sociedad anónima? ¿Cómo responden los socios de la sociedad anónima? ¿Cómo responden los socios de la sociedad responsabilidad limitada? Y en realidad acá, a través de este artículo, a través de la responsabilidad que les cabe, se estructura todo este tipo societario, la SRL y la SA. ¿Qué dice la ley? ¿Cómo responden? Algunos, por ejemplo, cuando uno dice, bueno, ¿y cómo responden los socios de la SRL o de la sociedad anónima? Con el capital que suscribieron o que pusieron. Sería una de las primeras explicaciones más comunes. No es tan así. En realidad no es tan así, porque si yo pongo 1.000.000, respondo por 1.000.000 y no cesa nunca esta responsabilidad del millón. No es tan así. ¿Qué dice la ley? ¿Cómo responden los socios? Acá, si tienen la ley a mano, mírenla, hay dos palabras que necesitaríamos tener en cuenta: integración y suscripción, ¿no? ¿Qué significa suscripción? ¿Qué significa integración? Tanto la anónima como la SRL tengo que suscribir la totalidad del capital, sin embargo puedo integrar el 25%. ¿Y cómo limito la responsabilidad? Limito mi responsabilidad a la integración de las acciones o cuotas partes suscriptas. En este caso, cuotas partes suscriptas. En el caso de las anónimas, las acciones suscriptas. Entonces, ¿qué significa? Yo tengo que suscribir la totalidad, nos dice la ley, e integrar el 25%. ¿Estamos hasta acá? Suscripción e integración. ¿Cuándo cesa mi responsabilidad? Cuando integro la totalidad de las acciones que suscribí. ¿Qué significa esto? Que la responsabilidad ordinaria del accionista cesa con la integración de las acciones suscriptas. ¿Qué significa? Suscripción es obligación, sería obligarme a, por ejemplo, suscribo 1.000.000, integro
250.000, vamos a poner. Me queda una obligación pendiente por 750.000. Y por esos 750.000 yo voy a responder por la integración de esos 750.000. Una vez que lo integro, o sea, integré el millón, cesa mi responsabilidad primaria con la sociedad. Y esto, bueno, para seguir la evolución de este pensamiento, tendríamos que volver a las nociones de capital, ¿no? De capital, la distinción entre el capital y el patrimonio, la función del capital. Recuerda que nosotros hablábamos de función de capital como una función, tenía una de las funciones del capital, si no están en las otras grabaciones para repasarlo, una, y en el libro, no, obviamente, una de las funciones del capital es la función de garantía. Pero no significa que si yo tengo que aportar 1 millón, ese millón quede inmóvil, en dinero inmóvil en la sociedad. No. Ese millón, vamos a decir, ese millón va a el capital, en realidad, en definitiva, que es una, vamos a decir, una variable contable con consecuencias jurídicas. El capital es una variable que obviamente va a marcar mis derechos patrimoniales y mis derechos políticos. Y es una variable que se va a encontrar en una variable contable, porque se va a encontrar en los balances, como lo indica el artículo 63, y tiene que ser actualizado como lo establece el artículo 62. ¿Y esto qué significa? Que ese millón va a permanecer en el patrimonio de alguna manera, ¿no? En distintas inversiones va a aparecer en el patrimonio, de distintas maneras va a aparecer en el patrimonio. Y la ley obliga al administrador, en caso de pérdida del capital social, a disolver la sociedad. Por eso es que tiene esta función denominada de garantía, ¿no? De alguna manera, el capital social pasa al patrimonio, que va a ser la garantía de... pero no es lo mismo capital social que patrimonio, es muy distinto. Pero eso no significa que esto esté monetariamente a disposición de los acreedores. ¿No? Puede pasar de distintas maneras al patrimonio o al activo. Recuerda que el balance es activo, pasivo y el patrimonio neto de la sociedad. Y de alguna manera el capital social figura como pasivo, por lo tanto va a estar siempre, no puedo perder el capital social de la sociedad, bajo pena de disolver la sociedad. Bueno, pero esto me estoy yendo un poco de tema, ¿no? El artículo, estábamos en el artículo 146, nos dice que el capital se divide en cuotas y los socios limitan su responsabilidad a la integración de las que suscriban o adquieran, con excepción, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 150. Que esta es otra. ¿Cuáles son las diferencias en este punto, en lo inicial, con la sociedad anónima de la SRL? Ya explicamos qué significa esto de que los socios limitan su responsabilidad a la integración de las cuotas partes suscriptas, ¿no? Que limitan la responsabilidad a la integración del capital al que se obligaron, o sea, con el cumplimiento. Cuando aportan el capital, cesa su obligación primaria. Sin perjuicio, dice lo que es dispuesto en el artículo 150, que esto no lo dice en las anónimas. ¿Qué dice el artículo 150? Los socios garantizan solidaria y ilimitadamente a los terceros la integración de los aportes, ¿no? Esta garantía de que el capital esté totalmente integrado subsiste, ¿no? Incluso en las transferencias de las cuotas partes. Incluso hay una garantía
de todos los socios a que todos integren el capital social, sino uno tiene que hacer los requerimientos necesarios a la gerencia para que impulse la integración de las cuotas parte del resto de los socios. Por lo tanto, ¿cómo responden los socios? Uno dice, ¿cómo responden? ¿Cuál es el límite de responsabilidad de los socios de una sociedad de responsabilidad limitada? Que esto es esencial, ¿no? Cuando uno está analizando qué tipo de sociedad tomo, bueno, no tenemos, todavía no vimos las SAS, pero puede ser una SAS, una SRL, una anónima o una de las personales que acabamos de ver con Malena. ¿Cuál elijo? Entonces la respuesta sería, mira, en la SRL uno tiene que decir qué responsabilidad le cabe en cada uno de los tipos. Y en la SRL la responsabilidad del socio cesa con la integración del capital social. Una vez que integro el capital social, cesó mi responsabilidad hacia los terceros. El problema es que si quiebra la sociedad, mantengo esa responsabilidad y pueden ir patrimonialmente contra mí por esta deuda que tengo con la sociedad, que va a ser actualizada. Por lo tanto, bueno, esta es la función del capital como garantía, ¿no? Que a veces queda desdibujada, la función del capital como garantía queda desdibujada con el espantoso vértigo de la inflación en nuestro país. Si no, sería una variable perfecta, donde con monedas estables, como sucede en Europa, donde el capital social, uno mira el capital social que tiene la sociedad y puede saber perfectamente la solvencia de la sociedad. En cambio, en la Argentina es muy difícil, porque hoy puedo constituir una sociedad con 5 millones, hoy 5 millones o 10 millones, puede ser una cifra respetable, y en 10 años no significa nada, ¿no? Y no se olvide, el capital social también tiene otras características de la no variabilidad, ¿no? Por lo tanto, es una invariabilidad que tiene mecanismos que prevén su variación, pero son mecanismos, vamos a decir, tan engorrosos o con tantas complicaciones. El aumento de capital puede tener se puede plantear dentro del seno de la sociedad como un conflicto o todo lo contrario. Y por lo tanto, por eso se llama, tiene pasos a seguir que a veces lo complica. Bueno, entonces volvamos a la caracterización de las sociedades de responsabilidad limitada, que limitan pero pensemos esto, yo siempre a mis alumnos en económica les pido que cuando uno estudia un concepto, ¿no?, se detenga, porque ahora nos cuesta, parece que con tanta información, pero a veces nuestro cerebro se siente demasiado bombardeado y se aletarga y prefiere todo procesado. Pero cuando uno está leyendo un texto, uno tiene que hacer como cuando está mirando una foto, no sé, en Facebook, en Instagram, en Twitter. No somos ni tuiteros, tenemos que ser, cuando los universitarios tenemos que ser pensadores, ¿no? De alguna manera detenernos a pensar y a entender. Es absolutamente importante en esto la curiosidad y el entender, el terminar de entender lo que estamos viendo, porque esa va a ser nuestra valía, ¿no? Entender el mundo que nos rodea. Por eso necesitamos detenernos y pensar. Si yo estoy leyendo el artículo 146 y me dice: capital social se divide en cuotas, los socios limitan su responsabilidad a la integración de las que suscriban o adquieran. Esto no lo tenemos que pasar a la ligera, no lo tenemos que pasar rápido.
Tampoco les digo que hagan como Demócrito, que se sacó los ojos para pensar, y solo para pensar, ¿no? Para no distraerse con el mundo que lo rodeaba. Pero detenernos unos minutos a ver qué significa esto y cuáles son las consecuencias de esto es muy importante. Obviamente que las consecuencias de esto, de este artículo, además lo leemos hasta el final, sin perjuicio de la garantía que se refiere al artículo 150, número máximo de socios, el número de socios no excederá los 50. Esto que nos está diciendo, a diferencia de la CCA incluso, una similitud, primero empezamos con las similitudes entre la SA y la SRL, por eso muchos consideran una sociedad más de capital que de persona, es la primera característica, la que señalábamos. El capital social se divide en cuotas, es muy de la SRL. Yo digo la siguiente, que los socios responden por la integración de las acciones suscriptas. Esta la sitúa un paso más adentro de las de capital que de las de persona. Quizás su organización es su organización de toma de decisiones es, vamos a decir, la que los asemeja un poco a las personales, ¿no? Se simplifica mucho y hay una mayor autonomía de la voluntad que en la sociedad anónima, por eso está un pasito adentro de capital, pero con un pasito también afuera por momentos, o un pasito adentro de las personales, por eso se le denomina una sociedad mix. Pero claro, y fíjense, el mix está, primero, el capital se divide en cuotas, no son acciones, y por lo tanto lo que nos está diciendo que no va a poder estar representada en títulos de crédito, no va a poder ser representada en títulos valores. Por lo tanto, esto limita notablemente su circulación y su negociación, la manera de transferir las acciones, y las sitúan un pasito más cerca en este aspecto de las personales, de las sociedades personales colectivas, comanditas simples, comanditas por acciones. Esas denominamos a las primeras sociedades de la ley 19.550, las que empiezan en el 125. Entonces, estábamos diciendo, en este artículo podemos ver el mix, ¿no? Podemos ver el mix. Una son cuotas, no son acciones, está representado en cuota parte. Otra, este es un paso hacia las personales, un paso hacia las de capital y lo que le sigue. Los socios limitan su responsabilidad a las cuotas parte, a la integración de las cuotas partes que suscriban o adquieran. Un pasito hacia las personales y la limitación del número de socios, ¿no? Limitación del número de socios, pero otra diferencia con la sociedad anónima es que en la anónima le marca un capital mínimo y en esta no tiene capital. Esta no tiene capital mínimo. Ahora, ¿qué significa esto? Que yo puedo integrar, la puedo constituir la SRL con cualquier capital. No. Y va a depender del objeto social. O sea, va a tener que integrarse con un capital necesario, un capital suficiente para el cumplimiento del objeto social. Recuerden esta relación, obviamente, entre el capital social y el objeto social, ¿no? Que debe existir, esa necesaria relación entre el capital social y el objeto social. Bueno, y acá conviene repasar las nociones de capital social que ya vimos y que está en otro de los videos que yo les subí. Las nociones de capital, las nociones de patrimonio, y hay otro video sobre intervención societaria que los repasamos estos conceptos muy,
muy importantes, más cuando nos adentramos en las sociedades de capital. Y la SRL, no les quepa dudas que es una de las sociedades de capital. Muchos la llaman mix, bueno, porque sí, tienen características de mix, pero ya estamos entrando poco a poco en las sociedades de capital. La SRL es una sociedad de capital preparada para la pyme, para la empresa pequeña, pero ya con características muy útiles para, eh, para aquellas sociedades que quieren expandirse, para aquellas sociedades que quieren limitar la responsabilidad de los socios con una amplia posibilidad de expansión. Este tipo de sociedades no cuentan en principio con órgano de fiscalización. El órgano de fiscalización obligatoria para aquellas que superen el monto de capital, el del 299, que también van a requerir asamblea. Bueno, yo había entrado ya en un poco en el capital social de esta. En el artículo 149 nos habla del capital social. El capital social, como un poco se los dije, pero vamos siguiendo el orden de la ley, así cuando ustedes van estudiando del manual y de la ley, bueno, tienen un orden a seguir. El capital social, como ya les dije, se divide en cuotas. El capital social se divide en cuotas, no como la sociedad anónima en acciones. Esta es una diferencia muy importante. Por lo tanto, las cuotas no van a estar representadas en títulos, y por otro lado tampoco no van a estar representadas en títulos y tampoco son divisibles. Sí se puede establecer el régimen de copropiedad sobre las cuotas partes, pero no son divisibles. Una cuota parte da derecho a un voto. Y no me acuerdo si se los dije, creo que sí, pero se los repito, el mínimo en el acto de constitución, el mínimo que debe integrarse es del 25%. No se olviden que si yo integro el 25%, me queda mi responsabilidad para con la sociedad y los terceros por el 75% restante. Por lo tanto, yo siempre aconsejo o les digo que es de buena práctica aconsejar que los socios integren la totalidad, en el plazo establecido, integren la totalidad del capital o disuelvan la sociedad, ¿no? Para que no les quede siempre en el tintero una responsabilidad de los socios latente. En este caso, en la sociedad de responsabilidad limitada, hay una garantía por los aportes. Dos cosas tenemos que tener en cuenta. Primero, un principio bien de las sociedades quizás de capital, no se limita la libre transmisibilidad, no se puede prohibir la libre transmisibilidad de en este caso las cuotas partes, en el caso de las anónimas las acciones. Sí puede limitarse, no puede prohibirse la transmisibilidad, sí puede limitarse la transmisibilidad. No se olvide, claro, que la transmisibilidad no solo puedo transmitir las acciones entre vivos, sino también morticausa. Y ahí hay uno de los grandes problemas, grandes conflictos societarios cuando muere el socio fundador. Por lo tanto, otra de las buenas prácticas es que los socios fundadores tengan esa grandeza de establecer qué va a pasar a su muerte, ¿no? Establecer de alguna manera un estatuto para establecer la manera de incorporar a los herederos o no. Pero un procedimiento a seguir es interesante. Más que este tema
ya está bastante estudiado en las sociedades familiares y demás. Hay distintas fórmulas para preverlo, para evitar conflictos posteriores. ¿Qué nos dice el artículo 150? Los socios garantizan solidaria y ilimitadamente a los terceros la integración de los aportes, ¿no? También queda una garantía por la obviamente una garantía por la sobrevaluación de los aportes, que es lo que nos hable la primera parte del artículo, y la segunda parte, claro, si yo sobrevalúo un aporte en especie principalmente, porque nosotros siempre estamos pensando en los aportes dinerarios, pero obviamente hay aportes en especies muy valiosos, pero puede pasar que yo de alguna manera, aunque hay muchos controles sobre esto, de alguna manera sobrevalúe el aporte, ¿no? Acá lo hace solidario y limitadamente responsable los socios frente a los terceros por el plazo del artículo 51, último párrafo, ya lo vimos. Y en la segunda parte del artículo, que era a lo que quería ir, es la garantía que mantiene por la transmisibilidad de las cuotas. O sea, cuando en definitiva yo quiero transmitir entre vivos, ya no estamos hablando del caso de mortis causa, sino entre vivos las cuotas sociales. El adquirente garantiza los aportes en los párrafos primero y segundo, sin distinción entre las obligaciones anteriores y posteriores fecha de inscripción. El cedente que no haya completado la integración está obligado solidariamente con el cesionario por la integración de las cuotas. Bueno, en definitiva, para la sociedad no es un problema porque cedente y cesionario, o sea que agrego, o a los terceros no le es problema, porque agregué uno más como garantía del pago de los aportes. Bueno, esta es una norma de orden público, cualquier pacto en contrario es ineficaz. Bueno, también en este caso contempla aportes suplementarios o cuotas suplementarias que puedo pactarlo, que es una manera, una forma de evitar el aumento de capital, ¿no? Y prever en el estatuto una cuota suplementaria. Y esas cuotas suplementarias entran en vigencia, con una votación en el seno de la asamblea, de la reunión de socios. Una vez que la publico, bueno, es obligatorio incluso para aquellos que se oponen. Bueno, acá tengo que tener en cuenta, después habla un poco la ley, habla de la limitación en la transmisibilidad de las cuotas. Como yo les decía, en realidad es muy importante que muchas de estas cuestiones ya estén establecidas en el estatuto, ¿no? Porque eso solucionaría muchos conflictos posteriores en la incorporación de los herederos, porque los socios pueden no querer incorporar a los herederos, obviamente les corresponde, no es que pierden el valor de las cuotas, sino que le corresponde a la sucesión que le reembolsen, o sea, que les paguen, que las cuotas partes pertenecientes al difunto y a su vez también los dividendos correspondientes, pero claro, están fuera de la sociedad, por lo tanto es más difícil hacer el control. Esto va a generar un conflicto que va a desangrar tanto a la propia sociedad como a los herederos, ¿no? Por lo tanto es importante, y esto en la transmisibilidad de las cuotas, la más complicada es la transmisibilidad mortis causa. Esta es la más complicada, la que más conflictos trae. Las segundas generaciones de los fundadores de la sociedad. Y esto pasa tanto en la SRL como en la sociedad anónima, ¿no? Cuando entran segundas o terceras generaciones hay muchos inconvenientes, salvo que
no sé si salvo, pero una manera que puede contener este problema es las previsiones del estatuto al respecto. Bueno, está obviamente permitida la copropiedad y después empezamos con los órganos sociales de la sociedad. Esta sociedad tiene dos características fundamentales. La gerencia, o tiene dos órganos fundamentales, la gerencia y la reunión de socios. Y esto marca, sí, aquí sí vemos bien claro el mix, ¿no? Especialmente en la reunión de socios, donde tiene características de mucha flexibilidad. Sí, diría que de mucha flexibilidad. Sí, creo que no, me iba a arrepentir de decir mucha flexibilidad, pero no, tiene una característica, comparado con la anónima, tiene gran flexibilidad. La gerencia, bueno, simplifica muchas cosas, pero hay más tintes de sociedad de capital, pero en la toma de decisiones, la verdad es que se la hace mucho más fácil a la SRL. O sea, aquí sí se ve claramente el mix. Pero bueno, vamos a ir analizando, son artículos simples, vamos a ir analizando la gerencia y la reunión de socios. El artículo 157 nos habla de la gerencia. La administración y representación de la sociedad corresponde a uno o más gerentes. Tiene prevista la gerencia singular o plural. Socios o no, designados por un tiempo determinado e indeterminado en el contrato constitutivo y posteriormente. Podrá elegirse suplentes en los casos de vacancia. Bueno, si la gerencia fuera plural, el contrato, este es el artículo que estoy leyendo, del 157, ¿no? Si la gerencia fuera plural, el contrato podrá establecer funciones de cada gerente que le competen e imponer la administración conjunta o colegiada. En caso de silencio, se entiende que pueden realizar indistintamente cualquier acto de administración. Bueno, fíjense, acá, esto es muy importante. En la gerencia plural, claro, siempre nos cabe preguntarnos si es gerencia plural, ¿qué es lo que dice? Bueno, ¿cómo se organiza? ¿Es conjunta? Lo primero que hay que preguntar, ¿van a administrar de manera conjunta o indistinta? Acá no tenemos fijado, no se olviden, acá no tenemos fijado como en la sociedad anónima la representación por parte del presidente del directorio. En la anónima claramente está establecido el presidente del directorio representa a la sociedad. Acá el gerente es el que administra y representa, pero puede ser plural. Si es plural, necesita la firma de los dos, ¿es conjunta o es indistinta? Cualquier. Yo digo dos, pero puede ser dos, tres, cuatro. ¿Conjunta o indistinta? Y ahí marca una gran diferencia. A su vez, el contrato constitutivo dice, puede marcar funciones de cada uno de los gerentes. Y esto no es solo por un tema de organización. No se olviden que obviamente a los socios, digamos, a todo el órgano de administración se le aplican las pautas de cuál es la conducta que deben llevar. En cuanto a la conducta, es la conducta del artículo 59, ¿no? No se olviden que siempre el administrador de cualquier patrimonio, en realidad a mí me encanta el artículo 59, me encanta porque es nuestra norma de código de buen gobierno corporativo. Si uno dice, ¿cómo debo gobernar las finanzas? Bueno, con la lealtad y diligencia del buen hombre de negocios. Y este concepto tan simple que está en nuestra ley marca dos cosas: la lealtad, ¿no? La lealtad que tiene una raíz de mandato, ¿no? En nuestro caso es el interés social, ¿no?
esa correspondencia entre mi actuación y el interés de la sociedad. Cuando, vamos a decir, cuando yo, mi actuación está concatenada o está dirigida, mi actividad está dirigida al cumplimiento del objeto social, del interés social, y por supuesto mi actuación está enmarcada dentro del ámbito del objeto social, podríamos decir que estoy respetando la lealtad. Cuando no soy leal, y por ejemplo cuando tengo actos en competencia con la sociedad, cuando estoy privilegiando mis propios intereses. Y cuando lealtad es una cosa y la diligencia es otra. ¿Y la diligencia de qué habla? O sea, la lealtad habla, cuando no soy leal estoy hablando de dolo, de acciones dolosas, de acciones en perjuicio y a sabienda. Ahora cuando estoy hablando de falta de diligencia, es una actitud negligente, ¿no? Que ambas pueden ser por acción o omisión, no tiene nada que ver. Yo puedo ser desleal por omisión. Sé que si no digo ni hago nada, me estoy beneficiando. Eso no tiene nada que ver, acción o omisión no tiene nada que ver. Tiene que ver mi actitud frente a. Cuando falta diligencia, en realidad es negligencia, es falta de pericia, es impericia, es falta de profesionalidad para resolver los conflictos. No nos olvidemos entonces que cuando estamos hablando de una gerencia, un órgano de administración, tiene que estar obviamente el 59 y el 274. ¿No? Bueno, el 272, 273 y 274. ¿No? Cuando habla es para las anónimas, pero en realidad es para todas también la sociedad, cuando habla del interés contrario, cuando habla de la incompatibilidad, cuando habla del deber de abstenerse, porque es incompatible el interés propio con el de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, cuando estoy aprobando mi gestión, yo me tengo que, están aprobando mi gestión y yo soy, por ejemplo, director y accionista, me tengo que abstener de votar, no puedo votar porque hay un interés contrario, porque yo voy a querer votar favorablemente a aprobar mi gestión y puede que los socios estén objetando, ¿no? Este es un ejemplo, el más simple y el más común, ¿no? Pero cuando habla acá de las funciones, de otorgar funciones, también habla de limitar responsabilidades. Si yo tengo la función, por ejemplo, de la administración financiera, bueno, me estoy limitando a la administración, estoy limitando mi actuación a la administración financiera y con eso limito mi responsabilidad a ese rubro. Porque en definitiva, si yo quiero, cuando uno está haciendo una acción de responsabilidad contra los administradores, no es al voleo, no es tiro la voleadora y agarro al uno. En realidad es subjetiva la responsabilidad. Yo tengo que imputar responsabilidad a cada uno de ellos. Puede haber una responsabilidad conjunta por falta de cuidado cuando en definitiva no están establecidas funciones y no aparecen, por ejemplo, la contabilidad de la sociedad en caso de quiebra. Son todos responsables. ¿Por qué? Porque todos tenían ese deber de cuidado, pero no es que la falta de responsabilidad no significa que yo puedo demandar a todos por todo. En realidad tengo que imputar esa responsabilidad o la acción o la omisión en determinados cuidados. Yo pude con mi acción perjudicar a la sociedad o con mi omisión de cuidados también perjudicar a la sociedad. Por eso cuando hablamos de la imputación de funciones es muy importante, ¿no?
porque de esta manera estoy limitando la responsabilidad de los administradores. A ver si me olvido de algún tema. Bueno, estoy hablando, en este momento estoy hablando del artículo 157, de varios, ¿no? Pero el 157 está la gerencia. Los gerentes responsables serán individual o solidariamente responsables. Acá está lo que estábamos hablando, según la organización de la gerencia y la reglamentación del funcionamiento establecidas en el contrato constitutivo. La participación de los mismos en los hechos generadores. Si una pluralidad de gerentes participaron en los mismos hechos generadores de responsabilidad, el juez puede fijar la parte que cada uno le corresponde en la reparación de los perjuicios, atendiendo a su actuación personal, ¿no? Bueno, este es el tema de la subjetividad. Y esto lo tenemos que ver con el 274. También yo puedo salvar mi responsabilidad, limitar mi responsabilidad, por ejemplo, habiéndome opuesto a determinados actos o habiendo instado a que se tomen determinadas acciones, pero sin embargo mi acción individual no logró modificar la actitud del resto, ¿no? O sea que en definitiva yo tengo maneras de excluir mi responsabilidad. El tema es que por eso mi acción u omisión es muy importante en este tema de responsabilidad, que era lo que un poco estaba pregonando recién, se estaba diciendo, ¿no? Que la responsabilidad siempre tiene que ser, más allá de que tenga que ser, es subjetiva. Si no, claro, caemos en el facilismo de tiro la boleadora y el que agarro. No es así. Bueno, si no están establecidas las funciones, en definitiva no es que tiro la boleadora y agarro al que agarro. En realidad, si no están establecidas las funciones, todos tienen la función de administrar, pero de acuerdo a la acción u omisión de cada uno de ellos, yo puedo establecer distintos grados de responsabilidad o un grado conjunto. En realidad pueden tener todos la misma responsabilidad, pero lo tengo que establecer. Tengo que establecer las bases de esa sentencia o de esa conclusión que estoy arribando. Las resoluciones sociales en el artículo 159. Bueno, es muy importante cómo empieza el artículo 59. El contrato dispondrá sobre la toma de la forma de deliberar y de tomar acuerdos sociales. Bueno, acá es lo que yo les decía. ¿Se acuerdan que yo les decía? Bueno, esta es una sociedad mix, una sociedad que tiene, por momentos pareciera una mayor libertad, tiene una mayor simplicidad y por momentos es de capital. No tiene esos momentos esta sociedad. Y en definitiva, acá se ve claramente, ¿no? Primero, la autonomía de la voluntad. El contrato, cuando hay mayor autonomía de la voluntad, son sociedades menos reguladas, son sociedades más simples, ¿no? Más simples, con menor regulación, con más simpleza, y en definitiva, en general marca sociedades para emprendimientos menores, ¿no? Para emprendimientos más chicos. Y acá vemos la característica. Esto en la anónima no es impensable. El contrato podrá disponer sobre la forma de deliberar y tomar acuerdos sociales. Le está dando una amplitud bárbara para la toma de las decisiones, ¿no? Como el contrato puede establecer cómo voy a tomar las decisiones sociales. Punto. En su defecto, dice, en su defecto, si no está establecido, son válidas las resoluciones sociales que se adopten por el voto de los socios comunicados al gerente a través de cualquier procedimiento que garantice su autenticidad dentro de los 10 días de haberse cursado la consulta simultánea a través de un medio fehaciente, o las que resultan de la declaración escrita de que todos los socios se expresaran en sentido del voto.
Qué interesante. Bueno, ojo que las sociedades que tienen el capital, que tienen determinado capital, como ya dijimos, que son SRL que exige asamblea y que exige órgano de fiscalización. Pero no estamos hablando de este tipo de sociedades, estamos hablando de la clásica SRL. O sea, no se olviden que me quedé pensando, perdón, no se olvide que el hecho de que no tenga un capital mínimo, yo les dije, no tiene capital mínimo establecido por ley. Eso no significa, primero, que puedo tener cualquier capital, no tengo un capital acorde al objeto social que voy a cumplir. Tampoco significa que no necesito cumplir con la obligación de establecer el capital social. No, es una obligación del artículo 11, inciso cuarto, quinto, no me acuerdo. Es una obligación específicamente establecida en el contrato social, por lo tanto es un requisito tipificante, es un requisito que debo cumplir, sí o sí. Porque esto hace a muchas cosas. El capital social hace muchas cosas. Es un requisito tipificante, es un requisito que hace la organización interna, es un requisito que hace la organización externa también a la garantía con los acreedores, la función, repasen todas las funciones del capital social y van a ver que es impensable establecer una sociedad comercial sin capital social o sin establecer el capital social. Ojo que esto lo digo, es impensable en nuestro país, pero en otras legislaciones es posible. Nosotros seguimos la legislación continental, la legislación europea, donde esto no es posible, ¿no? El capital tiene una suerte, forma una suerte de garantía hacia los terceros. Bueno, tiene muchas funciones. Una de ellas es esa muy importante. Estábamos con las resoluciones sociales. Fíjense, ¿no? En las resoluciones sociales acá vemos una característica muy importante. Primero, la autonomía de la voluntad, como prima la autonomía de la voluntad, y lo deja claro en el primer párrafo. Que esto es la nota tipificante de la sociedad. No es una nota tipificante, porque después están las mayorías, que eso, bueno, no es algo, es algo bastante común. El voto, las cómputos, las limitaciones, que es algo simple, pero acá lo más interesante de esta, iba a decir la asamblea, no quiero confundir con el otro tipo de sociedad de responsabilidad limitada. La reunión de socios puede funcionar incluso si el estatuto no establece nada. En realidad, fíjense, la ley establece un modo muy simple de tomar decisiones sociales, ¿no? Ideales casi para esta época de cuarentena. Manda la gerencia, manda una consulta mediante carta documento. Medio fehaciente, dice en realidad carta documento, pero hoy yo creo que un medio fehaciente, para mí un medio fehaciente de prueba, puede ser ya un mail, un WhatsApp, es un medio fehaciente, pero los abogados seguimos inclinándonos por estos medios como la carta documento. Yo estoy totalmente convencido de que la correspondencia epistolar moderna es el WhatsApp, es la carta documento y puede ser perfectamente utilizada en esta situación, porque en mi criterio, mi personal, es un medio fehaciente. En realidad, la comunidad jurídica argentina considera que el medio fehaciente es la carta documento. O sea que las consultas se pueden hacer en carta documento y la votación se puede hacer por carta documento y después se vuelca en el libro, ¿no? Este es un concepto interesante de flexibilidad, de un tipo de sociedad con mucha flexibilidad. Es un tipo de sociedad para mí casi perfecto para las pymes, porque
Hay otros tipos de sociedad, la sociedad anónima simplificada, que es un tipo muy interesante, donde se flexibilizan mucho las formas y demás, pero tienen una manera, la contabilidad tiene esta manera digital de contabilizar y de transparentar la sociedad, sí, de transparentar eh, los estados contables, no hace que no sean eh, del todo partidarios los empresarios argentinos y siguen eligiendo en definitiva las sociedades de responsabilidad limitada. Pero claro, cada uno de estos emprendimientos, vamos a decir, cada uno de estos tipos societarios son elegidos de acuerdo al emprendimiento y sí, al emprendimiento, a las necesidades de que tiene cada emprendedor, cada emprendedor, cada empresario respecto de su negocio. Por lo tanto, todos estos tipos sociales son todos muy interesantes, tienen todos una finalidad y la SRL tiene una forma muy interesante de adoptar resoluciones sociales, muy flexible. Bueno, la gerencia a mí también tiene una manera de organizarse también bastante interesante y es bastante más flexible en forma que la sociedad anónima. No se olviden que, por ejemplo, la sociedad anónima tiene un directorio, convocar a la asamblea la tiene que convocar el directorio, tiene que establecer un orden del día, tiene que publicar edictos, hay asambleas ordinarias, asambleas extraordinarias, hay quórum, hay mayorías específicas, es mucho más rígida, porque, bueno, obviamente está pensada para emprendimientos mucho más grandes, mucho más importantes. En realidad el directorio también tiene ciertas rigideces, tiene por ejemplo un presidente del directorio que es quien representa a la sociedad, no representa a otra persona en la sociedad, tiene que ser el presidente del directorio, puede haber un vicepresidente que en ausencia del presidente tome la presidencia del directorio, pero ustedes van a ver que es mucho más rígida en toda su forma, tiene acciones, bueno, esas acciones pueden ser representadas en títulos y esos títulos tienen otra forma de circulación. Eh, Tiene ventajas, desventajas, depende si el negocio es chico es desventajosa, si el negocio es grande tienen muchas ventajas. Bueno, de hecho, fíjense que aunque son sociedades con otro tipo de control, los bancos, muchas están representadas en sociedades, están representados en sociedades anónimas, las aseguradoras también son sociedades anónimas, con un control estatal en el Banco Central de la República Argentina o la Superintendencia de Seguros. También como ya vimos en este tiempo, se crearon otras formas interesantes de fraccionamiento del patrimonio, otra forma como puede ser el contrato de fideicomiso, estos contratos asociativos muy interesantes, son contratos asociativos, las sociedades de garantía recíproca, bueno, tipos sociales que incluso no están en la ley de sociedades comerciales, las sociedades anónimas simplificadas y demás. Bueno, hasta acá con esto terminamos Sociedad Responsabilidad Limitada. Ustedes saben que quienes son alumnos de Ciencias Económicas pueden ver el manual de Derecho Privado de José María Curá. También tienen un libro fabuloso de sociedades, como es el fabuloso, con formato manual, ¿no? Pero es exclusivamente de sociedades, como el de Richard Muñoz, muy bueno, obviamente, la ley de sociedades en SRL, la ley de sociedades comerciales, mínimo fundamental, pero también necesitan obviamente un libro que se los explique, como puede ser el manual o puede ser el libro de Richard Muñoz, lo que tengan a mano
También está una ley de sociedades comentada, muy simple, de un valor recomendable, como puede ser la ley comentada por Marcelo Percevale de REPAR, que tiene REPAR, tiene una serie de leyes comentadas, leyes interesantes, con un valor escueto que por ahí los puede ayudar. Bueno, espero que les haya ayudado a entender este tipo societario de la SRL, esta charla, y nos vemos en la próxima. Chao, chao.